la está repitiendo, ¿cierto? Es una recapitulación de la ley antigua. ¿Por qué motivo, pastor? Para que el pueblo, la nueva generación no cayera en los mismos errores que cayeron sus padres, que quedaron tirados en el desierto, Sí. por no obedecer la ley de Dios. Claro, justamente, ¿cierto? La idea es que no como a veces la gente cuando uno le dice, hermano, pero hay gente que dice, hermano, que usted cayó en falta, y el bíblico que dice, ¿y cómo David? ¿Cómo David? ¿Ah? La tentación es grande, las mujeres, ¿y cómo David? Entonces, a veces nosotros utilizamos la escritura para argumentar nuestra falta, no, como el pueblo falló, nosotros fallamos, entonces, no, aquí está la ley claramente con el objeto de poder evitar, como bien dijo el pastor, el hecho de que ellos cayeran en falta. Y una generación que la verdad, aunque caminó, creció, pero no conocieron, porque ¿dónde se entregó la ley? Mi hermano, que estudiamos. ¿En el Sinaí? En el Sinaí, ¿cierto? Se Amén. le entregó en el Sinaí. Entonces esta generación no escuchó esa ley, pues. No. Vieron la grandeza de Dios, vieron que la ropa crecía, vieron que el maná descendía, vieron el mar que se abrió, algunos quizás vieron todas las maravillas, porque son... ¿De qué edad tienen esta gente que camina? ¿Quiénes son? A ver si uno piensa los pequeños, lo dijimos en el libro número. ¿Quiénes son los que caminan? ¿Qué generación es la que va a quedar? ¿Qué generación es la que quedó después de número 14? Sí, los menores de 20 años, y también ¿quiénes? Los menores de 20 años. Desde que Moisés establece, desde que Dios establece ya que esa gente va a morir, ¿cierto? Entonces probablemente hay gente que nació en el desierto y no conoció esa ley, no escuchó esa ley. Hay unos que a lo mejor tenían 20 años, justo, ¿sí? Y se salvaron y se fueron caminando y el día tienen como 40. Y aparte de todo ellos, ¿quiénes son los otros dos que entran en este proceso de escuchar esta segunda ley? Caleb y Josué, ¿cierto? Debido a que tienen un sentir diferente. Entonces aquí vamos a tomar nota de algunas cosas que quiero que vamos aprendiendo, ¿cierto? Primero, el libro tiene este significado en base a las palabras. Dice, estas son las palabras. Y eso es lo que está repitiendo. Él les vuelve a decir, mire, amado pueblo, hermano, hermano, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel al lado del Jordán en el desierto, o sea, al otro lado, en el Arab, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tolef, Labán, Asetop y Di-Sahab. Y vuelvo otra vez a decir, 11 jornadas hay desde Horeb, camino desde el monte Seir hasta Cades Barnea. Y aquí empieza a hacer un resumen, pero él parte diciendo, el libro va a tener este significado. Bichito, ¿puede ver lo que está en la pantalla o no? ¿Puede leerlo, por favor? En el hebreo no lo leo porque es más complicado. Cuesta harto. Claro. Incipit significa lo que yo le acabo de mencionar, el hecho de cada libro está dentro de los primeros textos bíblicos. El capítulo 1, usted va a encontrar el tiro lo que significa el libro y por qué el libro tiene ese nombre. El número habla de censo, rápidamente. Levítico habla de santidad, Génesis habla de origen, el origen, y Éxodo habla de salida. Entonces son las palabras que ocupan el Moisés al escribir la ley para mencionar los libros y de establecer el nombre del libro. Lea el otro bichito, por favor. ¿Quién me puede leer Deuteronomio 17-18? Porque nosotros hicimos la segunda ley y quedamos como que hay otra ley, pero verdaderamente es una. Que Moisés la está aplicando a una nueva generación y la está interpretando de una forma correcta, actualizada, podríamos decir, pero está ocupando la misma ley. Léalo, bicho, por favor. Qué lindo, ¿cierto? Cuando se siente en su trono, qué maravilloso. Entonces escribirá para hacer un libro una copia de la ley, del original,
que está en el cuidado de los sacerdotes. ¿Es necesario escuchar esta segunda ley? ¿Es necesario este libro, hermano? ¿Qué cree usted? ¿Será tan importante? ¿Qué pasa en nuestra vida, hermano, si no hay palabra? ¿Qué pasa en nuestra vida si no hay estudio bíblico? ¿Qué pasa en nosotros si no leemos la Escritura? ¿Qué pasa si nos quedamos con el testimonio de los hermanos? No, el testimonio y mi testimonio son bonitos, hermano, pero ¿qué pasa si los cultos los basamos en un testimonio? Si los cultos los basamos en una experiencia, si los cultos los basamos en algún milagro, y puede decir el Señor, y sacamos la palabra del Señor y no leemos esa palabra del Señor, a los hermanos no que van a llegar. Bien, bichito. Bien. ¿Será tan importante, pastor, enseñar el Deuteronomio y la ley completa a ese hermano nuevo que viene llegando? ¿O a ese niño que creció en la iglesia, en la escuela dominical? Por supuesto. ¿Sí? Es importante. ¿Qué error se cometería si no está? Como si no está. Si no está este fundamento. Porque aquí esta generación no ha escuchado. Claro. Habrían caído en falta. Bueno, como dice la Escritura que hay que conocer el Antiguo Testamento para entender el Nuevo. Es necesario entender el Antiguo primeramente para conocer el Nuevo Testamento, porque todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento, la mayoría de las palabras, está escrito en el Antiguo. Entonces, es importante de estudiar el Antiguo Testamento porque si no conocemos el Antiguo, no podemos conocer el Nuevo. Entonces el pueblo tenía que recibir la segunda ley, ¿cierto? O la repetición de la ley para no caer en la falta. Ahora, si vamos a eso, Pablo también en 1 Corintios, capítulo 10, le habla a los corintios. Estas cosas se escribieron, está hablando el pueblo antiguo, cuando quedaron tirados en el desierto por los pecados que habían cometido y han perecieron. Entonces, estas cosas se escriben como para ejemplo de vosotros, para que no caigan en las mismas cosas. Amén. Entonces, por eso es que se escriben los libros. Amén. Eso es lo que usted predicaba el otro día en Deuteronomio 28, que el texto parte diciendo, si oyere atentamente. Claro, tenían que aprender a oír Amén. sinceramente la voz de Jehová su Dios, atentamente, ¿vale? Y guardar los mandamientos, los estatutos, decretos. Entonces, cuando guardaran eso, oyeran eso, sí, para guardar tenían que oír primeramente, atentamente, y después guardarlo, y cuando guardaran eso, las bendiciones lo iban a seguir. Pero de otra manera, las bendiciones no van a seguir en estos tiempos tampoco. ¿Vale? Amén, justamente. Por eso sería tan importante que no olvidáramos de vez en cuando podamos tanto predicar en la calle, a veces uno escucha un mensaje en la calle de la ley, podríamos predicar Levítico, hermano, incluso hay textos que están relacionados, así como Moisés levantó a la serpiente, hablamos la vez pasada en el libro de Números. ¿Dónde está, hermano? Si todos los días lo hemos dicho toda la vida, pero nunca tenemos el contexto completo de esa palabra que tanto decimos en la calle, no la tenemos. Y si la tuviésemos, debiésemos también considerar dentro de nuestras predicaciones, dentro de nuestras conversaciones con el compañero de trabajo, con el amigo, con el hermano, debiésemos considerar historias bíblicas del Antiguo Testamento. No quedarnos solo como cuando se parte en la escuela dominical con los niños, que vamos con el Génesis haciendo el arca Noé. No digo que sea malo, pero haciendo el arca Noé, ¿cierto? Y el otro año partimos otra vez con el niño de la escuela dominical, otra vez con el arca Noé, y no pasamos nunca a número, pues, no llegamos. De curso. No llegamos nunca, el niño creció, se hizo joven, y no tiene idea de quién es Deuteronomio, por hermano, no conoce Deuteronomio, no tiene idea. Nadie les dijo alguna vez que el número estaba lleno de mensajes maravillosos que nos pueden bendecir mucho. Entonces ahí está el trabajo de esa escuela dominical. Yo siempre mi pastor siempre lo ha enseñado, nosotros siempre lo hemos recalcado, lo hemos dicho, está la base que debemos enseñar. Los predicadores deberíamos tener como bien dicen por ahí, un cuaderno anotado con cada mensaje que usted va predicando, lo anota, lo escribe, y usted dice, como a veces se dice, el hermano nos predica puro del Nuevo Testamento. Claro. Y ahí uno nota la falta, ¿eh? Claro. La carencia de esto, no sale del Nuevo Testamento. Y no quiere decir que sea malo, pero si hablamos del Nuevo Testamento, la base está en el Antiguo. Entonces, esta ley debe ser tan importante para nosotros volver a recalcar y volver a repasar. Y le aseguro que en este viaje de enseñanza, en relación a este libro, nos vamos a sorprender. Yo terminé llorando la primera vez que leí este libro,
terminé llorando, hermano, de verdad, porque yo dije, quiero terminar la clase luego ojalá me pase nada de Deuteronomio. Y el profe me mandó a hacer un ensayo, un escrito de Deuteronomio, y tuve que leer el libro completo y terminé llorando. O sea, después yo le pedía perdón a Dios, Señor, perdona, porque este libro ha estado tantas veces aquí cerca mío y no me he dado cuenta la enorme bendición que es. Aquí entonces analizamos este contexto geográfico. Mi hermano Juan Arangui, lee lo que está en la pantalla, ¿lo puede leer, por favor? Contexto histórico y geográfico. Todo lo que está bajito. Ya. 1406 a.C. Fecha. 11, mes, año 40. Campos de Moab, al este del Jordán, frente a Jericó. Moisés, 120 años. Testamento espiritual final. Nueva generación. Los nacidos en el desierto. 36 días, duración de los discursos. Imagínate, 36 predicas, imagínese. 36 días predicándole a Moisés ahí. Bendito Dios. Y no se quedó ninguno dormido, ni se cayó como le pasó a Pablo. Y los hermanos estaban apurados por irse. Gloria a Dios. El predicador para largo. Vayan ahí, pues ahí. ¿Quién hacer? ¿Dónde se iban a ir? Tenían que escuchar. Amén. Para para la casa. No, y aparte nadie se quería apartar, pues si recién se habían muerto todo el otro, y ¿quién se quiere portar más? Yo creo, ¿cierto, hermano? Pero y Moisés habla de 120 años y eso me llama mucho la atención, que murió lleno de vida. Amén. Eso lo vemos en el mismo libro, un poquito más adelante lo vamos a ver, la condición de Moisés, increíblemente Dios lo fortaleció, lo llenó de vigor, dice. Así que eso es como contexto histórico y geográfico, avancé un poquito acá. Este es una división, ¿cierto? Un bosquejo, podríamos decirlo. Ahí lo van a ver después. Y esto en relación con el Tratado de Vasallaje. Es una forma que tenían de escribir antiguamente y que aparentemente Moisés también tomó esta forma de distribuirlo, creando un preámbulo, un protocolo histórico. Este capítulo es un resumen de todo lo que pasó anteriormente y los errores que cometieron. Y lo vemos en el depósito de lectura, los testigos. Mire, está en claro bendición y maldiciones. Amén. Está todo lo que le ha pasado a ellos debido a sus errores. Martincito, ¿me puede leer otra vez la Biblia, por favor, hijo? Ahora avance desde el 2 hasta el 8, porque quería enfocarme en el 1 más, pero este verso tiene esto, así que del 2 al 8, Martín, por favor. ¿Capítulo 2? No, capítulo 1, verso 2 al verso 8. Ya, Martín, por favor. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas de Jehová, que le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot de Endrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: habéis estado bastante tiempo en el monte, volveos e id al monte de Amorreo y a todas sus comarcas, en el Araba, en el monte, en los valles, en Nehuet, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y el Líbano, hasta el gran río y el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que le diría a ellos y a su descendencia después de ellos. Qué lindo, hermano. Marquito, ¿está por ahí? Hermano, parece que sí, llegó. Amén, aquí estoy. Amén, hermano. Mire, Dios me bendiga. Dios te bendiga, Marquito. De los 7 versos que vimos, de los 8 versos, ¿qué te llamó la atención de eso? Ya hay algo aquí que uno dice, mira, que ya está pasando esto, lo que Dios está haciendo, o lo que Dios está queriéndole decir al pueblo. ¿Qué te llamó la atención, Marquito, de estos 8 versos? Vamos a ir por el mar. Creo que Dios le hace
le hace recordar lo que había hecho a sus padres, porque le hizo una promesa donde Dios la cumple en este lugar donde Dios va haciendo, va mandando a su pueblo y va derrotando a los otros pueblos, ya sea a los amorreos, y le empieza a recordar lo que Dios, lo que el Padre había hecho por el pueblo a sus padres, porque ellos no lo habían no lo habían visto, pero Dios en este lugar le habla, y creo que eso es lo que marca en estos versos, que le hace ver cuál es el Dios real que ellos realmente tienen, que es un Dios que Él gana, gana batallas, y que nunca ha perdido ni una. ¿Qué sensación nos deja eso, hermano? ¿Qué sensación nos deja que el libro parta diciendo lo grande que es Dios? ¿Qué sensación nos deja? ¿Qué sensación le deja a esa gente que está escuchando? ¿O qué sensación nos va a dejar a nosotros si un día nos sentamos y escuchamos a alguien predicar este texto y decir, mira, esto dice el Señor? De esperanza. ¿Qué sensación te deja, Marquito? ¿Esperanza? De esperanza, claro, de esperanza, que tenemos un Dios vivo, real, que aún hace maravilla, que hace milagro, que aún en medio de a veces tener desesperanza, el Dios nuestro, el Dios vivo, permanece fiel, y ahí está. Es lindo, ¿no? ¿Qué le deja a usted, hermana Angélica, esto que hablaba Marco, el verso 8, que es A tremendo? mí la parte que me llama la atención es cuando le dice Jehová, nuestro Dios, nos habló en Horeb diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volver e ir al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el árabe. Ahí, eso me llama la atención, que ahí es como cuando Dios le ordena a ellos, o sea, creo yo. Dios le ordena, ¿cierto? Le está diciendo, ya estuvieron en el monte, le Claro, que entrego estuvieron mucho tiempo allá. Claro, es un tiempo moverse, pero después Claro. empieza a contar la historia. Moisés empieza a contar la historia de lo que Dios dijo. Claro. Entonces, ¿qué nos deja, hermano, el verso 8? ¿Qué creen ustedes? O estos capítulos, ¿qué nos hacen entender de lo que es Dios? De esta generación, ¿qué sentirá cuando escucha algo así? ¿Qué creen, hermano? Hable nomás si quiere hablar ahí. Le dice que se mueva porque llevan 40 años ahí dando vueltas ya. Claro, hay un tiempo que él empieza a contar la historia al principio. Ya un tiempo ahí parado porque están pendientes de la ley, de la palabra que van a recibir, pero comienzan a recibir. Pero el verso 8... Una promesa, o sea, que tomen la promesa que Dios les entregó. Es más que una promesa, es una ordenanza que les da ya, que dicen ya, pues decidan. Si yo les he entregado esta tierra, ahora poseanla. Yo lo he entregado, ya le dijo, Sí. ya está. Sí. Amén. Ustedes tienen que luchar ahora por la tierra. Sí. Está. Sí. Le recuerda a esta generación de lo que él le prometió. Está haciendo un recordatorio, porque es una recapitulación. Está diciendo, yo le dije a sus padres esto, cuando estábamos en el monte, cuando entregué las tablas, cuando entregué los mandamientos, yo le dije a sus padres que yo la tierra se la había dado. ¿Y cuál es la ordenanza? Dicen, mirar, o sea, está atento a lo que voy a decir. Yo, como bien dice el pastor, yo ya le entregué la tierra. Tremendo, hermano. Le dice, o sea, los sacudió. Es como que Dios nos dijera a nosotros, hermano, yo ya te bendigo, Dios ya te abro las puertas, y Dios te va a ir bien, te va a prosperar, Dios te va a guardar. Te lo entrego, pero tu responsabilidad es, dice el texto bíblico, entra y posee. ¿Por qué tanto tiempo aquí no hemos avanzado? No, ¿eh? Claro, por cobardía. Sí. Claro. Dice Josué y La murmuración. que le creyeron a Dios. ¿Le creyeron a Dios? Pues? Claro, pero la vieja, la antigua no le creyeron. No. Entonces, no le creyeron. en la murmuración, en la incredulidad, en los comentarios, y no avanzamos. Como hoy día muchas iglesias pasan lo mismo. No, claro, pero Dios tiene las puertas abiertas. En la gloria de Dios y avanzamos. Sí, pregunta, ¿reciben esto y no entran y no poseen la tierra? ¿Cómo? ¿Lo reciben? ¿Pueden recibir esa bendición, esa promesa
si no entran, No, pues, no, po. no, pues, si no avanzaban, no. Pues, No hay acción, no hay una acción. claro. Y es Porque, culpa de Dios. porque cuando se cree, se avanza. Amén. Yo Sí, pues, amén. le creo a Dios, pero no hago nada. Amén. Como la fe sin obra es muerta. Claro, pero no lo voy a ver como Sí, es lo mismo. Entonces, Dios lo que quiere, como dice el hermano Juan, le falta la acción. Hay que caminar y hay que actuar. Aleluya. Claro. Como le dijo Dios a Moisés cuando iban a cruzar el mar, deja de clamar y avanza, actúa, le dijo. Sí, amén. Y es un acto de incredulidad. Mm. O sea, detenerse, a veces la gente dice, hermano, no, yo no, o sea, no estoy creciendo. Ese es un tema, hermano, cuando uno dice, hermano, hay que crecer. No, no estoy creciendo, pero estoy ahí. Estoy tranquilo, déjeme tranquilo, no quiero crecer. Eso es un acto de incredulidad. O déjeme en la banquita nomás, aquí nomás, no muy adentro ni muy afuera. Claro, es un acto de incredulidad porque cuando le creemos a Dios, buscamos mejorar constantemente. Buscamos avanzar constantemente, porque aquí el término es tan fuerte, él le está diciendo, mira, entra, no dice, anda a ver cómo está. ¿Quién hizo esto? Si yo pudiera pensar, ¿quién hizo esto? ¿Quién entró, poseyó, la peleó y la tomó? ¿Quién fue? Josué y Caleb. Es claro. De los antiguos. ¿Y qué dice la escritura? Que le creyeron. Amén. Le creyeron a Dios. Qué lindo. Y los otros, Nadie se acuerda de ellos. los otros 700.000 hombres de 20 años arriba, solamente todos le creen a Dios. Sí, amén. Y los otros quedan tirados en el desierto. Sí. Apliquémoslo, pastor. ¿Qué podríamos decir para aplicarlo? Apliquemos la escritura a los hermanos, aplicar la iglesia, a nosotros. ¿Qué diríamos nosotros? Dios está dispuesto a bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Primeramente, tenemos que creer y cuando se cree, se obedece. Amén. Si no, no hay nada. Amén. Bueno, ya lo hizo, un mensaje. Hermano, es como el Shema de oír y obedecer. Exactamente. Hay un tema ahí, oír es oye. Oye, o Israel. Después dice que estén atentos y que obedezcan. en el capítulo 28 de este libro, primeramente dice, mira, si oyere atentamente, ¿qué tenían que oír? La voz de Jehová, tu Dios, para hacer y guardar mis mandamientos y estatutos. Entonces las bendiciones te van a alcanzar. Amén. Podían oír, pero no avanzar porque no creían. La iglesia cree hoy día mucho, pero no avanzan porque no creen. Gloria a Dios. Y la pregunta sería fácil para nosotros que estamos aquí. ¿Estamos, hermanos, en esta actitud? ¿Estamos entrando? ¿Estamos poseyendo? ¿Estamos avanzando? Bendito Dios. ¿O nos estamos quedando? Avanzando. Están aquí porque están avanzando. Avanzando. Sí, amén. O los otros hermanos que podría ser. ¿Le creemos al Dios de la palabra? Bueno, ahí el Marco está sacando un mensaje. Hay que dar más los mensajes. Sigamos leyendo. Entonces, hay un bosquejo aquí, ¿cierto? Un preámbulo, un mandato de partir. Es maravilloso. Entra y posee. No que le cueste nada, no que le preguntáis a nosotros, bueno, pero Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Anda, vaya por Dios, y Dios te va a usar, Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Pero Señor, ¿cómo? Si no se va a sanar nunca ese, no se va a convertir nunca ese, y empezamos como a cuestionar tantas cosas, como el que está en el templo, es el cojo que el Señor lo quiere sanar, ¿cierto? Y se acerca a Jesús y le empieza a contar toda la historia. Yo tanto aquí, Señor, decía, ¿quieres ser sano? No, que aquí, que allá. Pero el Señor me está pidiendo explicaciones. Diciendo, ¿quieres ser sano? Amén. Amén, nada más. Y nos pasa así. Después viene del 9 al 18 un tema de liderazgo, maravilloso, ¿cierto? Aquí cuenta lo que Dios estaba haciendo, la organización. Martín, sigue leyendo tú, Martincito. Del 9 vamos a leer hasta el 18, ¿ya? Por favor. ¿Está por ahí, Martincito? Martincito. Como el mío. Bicho, ¿me puedes leer, por favor, del 9 hasta el 18? Sí. Y vamos viendo ahí lo que Dios está haciendo ahora, lo empieza a organizar.
O sea, empiezan a decir lo que él hizo. Gloria a Dios. ¿Cómo? Qué lindo, hermano. Y si uno se fija en esto, si usted ve en su Biblia, la mayoría de las Biblias tiene que esto tiene una base bíblica en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, verso 13 al 27. Está contando lo que él hizo, como por consejo de Jetro, Amén. él se libera de carga y comienza a ordenar la forma de avanzar, ¿cierto? Y hay algo que me llama mucho la atención, o sea, le pregunto a usted, ¿qué le llamó la atención de lo que leímos, hermano? No hagáis distinción de personas en el juicio, así en el pequeño como en el grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Sí, bonito, ¿Mm? maravilloso, la carga que tenía. Pero ¿qué más le llama la atención? ¿Puedo hablar? Sí, pues tú. Ya. Siempre. El verso 13 me llama la atención a mí, la sabiduría que tiene Moisés. Sí. Le dice, dame entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, Amén. para que yo los ponga por vuestro jefe. ¿Qué va a entender con eso, pastor? ¿Qué principio vemos ahí? Es que él sabía, Moisés sabía que él no era eterno. Amén. Y era mucha carga que había para él. Amén. Entonces necesitaba gente, pero aquí esto es importante. Moisés no tomó porque él quiso conforme a su voluntad, Amén. sino que le pidió a Dios, dame Sí. varones de esta cualidad, expertos, sabios, Entendidos. Amén. Para que le ayudaran. Sí. Y eso me llama la atención, un hombre con sabiduría, un hombre, sí, pero no se basó en la sabiduría de él, sino que le pidió a Dios. Amén. Porque el centro del pueblo era Dios. Amén. Y eso debemos buscar a Dios para tomar, nosotros como pastores, tomar decisiones. Hay que orar a Dios primeramente. No es algo ligero. Claro, eso me llama la atención. No es algo ligero. Yo lo dejaría como centro del mensaje. Sí, y si se fijan en el 15, lo vuelve a repetir otra vez. Porque, y si lo repite, hermano, si, mire, cuando nosotros leemos algo, un párrafo bíblico, si el escritor vuelve a repetir con la misma intención lo que estaba mencionando, ya es motivo para que nosotros nos podamos detener. Dice, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, vuelve a decir lo mismo otra vez, expertos, y los puse por jefe. O sea, ¿qué principio podemos ver aquí, Marquito? ¿Qué decís tú? O hermano Baristo, ¿qué principio vemos con esto, hermano? Porque aquí uno puede rescatar un principio. ¿Qué principio vemos con el hecho de considerar? ¿Dónde lo vemos en el Nuevo Testamento esto, por ejemplo? Para poder aplicar. ¿Quién sabe cuánto sabían los escritores del Nuevo Testamento sobre esta elección? En el hecho de los apóstoles. ¿En dónde, hermano? ¿Pasó una moto, hermano Baristo? ¿Qué dijo? En los hechos de los apóstoles. Dígame dónde, hermano Baristo. Sí, En el hecho de los apóstoles cuando son las elecciones de los diáconos. Bien, hermano Baristo. La cita. Le dicen al Señor que, la cita dijo el pastor. Que escojan varones sabios, llenos del Espíritu Santo, así como somos nosotros. Ahí dijo el hermano Marco.
Obediente, Para que sabiduría. Obediente, ¿no te dicen amén? obediente, que se congreguen todos los días. Ay, y muchas cualidades más, hermano. El principio, ¿dónde se aplica más otra vez el principio? Podríamos tomarlo como principio ya. Bien, hermano Baristo, súper bien. ¿Vamos a la cita o no? Están en lo hecho. Hechos capítulo 6. El pastor ahí nos da, pero... ¿Podrá ser alguien que lidera un inexperto, hermano? No. ¿Podrá ser, ¿podrá ser alguien que no es sabio? No. ¿O que no es sabio en sus palabras, hermano? ¿O que no es alguien entendido en el hecho de su forma de actuar? ¿Podrá alguien liderar? ¿Podríamos dejarlo a cargo ahí? ¿O el hermano se nos va a arrancar con... A las 2 semanas ya nos vamos a ir a buscar al hermano otra vez porque... ¿Lo encontraron por ahí para que lo vean? Sí, amén. Léalo, por favor, hermano. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas, Hechos 6, ¿cierto? Sí. Amén. De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bien, ¿cierto? Quedamos claros que los cuales se presentaron ante los apóstoles y ellos oraron por ellos. Martincito, ¿te decir algo? Levantó la mano. De lo que acaban de leer, hermano, es ¿Cómo? como lo mismo que sale, parece que en Timoteo, que salen como los requisitos de ser como diácono y obispo, ¿no? Bien, Martín, muy bien. Es lo mismo, hermano. Vuelvo otra vez a dar mención de que tiene que tener sabiduría. ¿Cuáles son los requisitos que habla aquí? Según 6. 3 requisitos. Sí, pastor. 3. Menciónenlo. Primeramente, sabiduría. Amén. Buen testimonio. Amén. Y lleno del Espíritu Santo. ¿Cierto? Vale. Esas 3 cualidades le pedían. Y para tener Porque un hombre que es lleno del Espíritu Santo va a ser un hombre sabio. Sí. Y va a tener un buen testimonio. Amén. Porque va a temer a Dios. Amén. Porque pueden decir estoy lleno del Espíritu Santo, pero sus hechos son malos. ¿Qué espíritu me habla? Espíritu de desorden. ¿Qué espíritu es eso, no? Y la labor era... Y son porfiados. Sí. ¿Pero era una labor de liderazgo o una labor que lo que están diciendo los diáconos? Era para servir a las mesas. Claro. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Claro. El diácono puede ser renovado. Sí, amén. No eterno. ¿Amén? Sí. En cambio, pastor, evangelista, profetas, maestros, esos son dones ministeriales. Amén, ¿cierto? Caen en el rango, claro. En un rango de... Si un diácono se porta bien, se puede sacar y no pasa nada, porque Amén. no cumplió con su labor. Sí, no ganó para sí un gran Un pastor se puede sacar, pero la unción queda. Amén. Amén, ¿cierto? Aquí vemos que la elección era para... O sea, que sea un pastor ungido por Dios. ¿Sí? Amén. Era para un trabajo... alguien lo podría considerar de segunda clase, pero en el fondo es tremenda honra, ¿no? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Cómo estamos con los requisitos, hermano? Aleluya. Aleluya. Bendito, hermano. Señor. Somos entendidos, somos expertos. Es lo que dice en Timoteo, Osito. ¿Cuáles son los requisitos? Capítulo 3. Son 17 requisitos. Me llegué a atorar, hermano, ¿eh? Son 17 requisitos que encontramos en Timoteo. ¿Qué pensamos nosotros de aquello, hermano?
nos falta. ¿Qué creemos nosotros, hermano? ¿Cómo está nuestra vida frente a un requisito de ser diácono? De tener de ser sabio en nuestro actuar, sabio con las palabras, entendido, de un buen testimonio. Tenemos un buen testimonio, ¿qué dirá la gente de nosotros? Y estamos dispuestos al servicio, porque no es un diaconado para ir a imponerme sobre el pastor, o ir a imponer mi idea, o darle mi opinión. No, o sea, a menos que me la piden, voy a hablar, pero si no me la piden, no lo hablo. Claro, Sí. los diáconos son para ofrecer las opiniones, pero no para imponerlas. Sí, sugerir. Claro. Sí. No para imponerse. Claro. Si no hacer lo que yo quiero, claro. Me enojo. No, tremendo. La labor es de servicio. Claro. Y la pega era servir. Ellos eran para servir a las mesas, los diáconos. Entonces, lo más grande de los apóstoles era la oración y la palabra. Amén. Y era fundamental que no podían dejar hacer eso, claro, para dejar la palabra a un lado. Claro, porque aquí Moisés está haciendo lo mismo. Po. Exactamente. Está distribuyendo para poder seguir haciendo la labor que tiene que hacer él. Po. Porque cada juez tenía que darle una como le dijera, una respuesta a lo que pasaba. Amén. A Moisés. Sí. Bueno, aquí dice que los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dar mucho vino, no codiciosos, de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y hermoso eso, hermano. ¿Cierto? Y que estos también sean sometidos a prueba. ¿Cierto? Primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles en todo aspecto. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas y sus hijos. Porque los que ejercen bien el diaconado, esto es lo que hablamos, ¿cierto? Ganan para sí un grado honroso. Si uno lo hace bien, deshonra. Y si deshonra, es de motivo de que se pueda sacar de diaconado, ¿cierto? No hay un diácono, no habla de diaconado eterno. Confianza en la fe que es en Cristo. Sigamos avanzando por acá, hermano. Qué interesante esto, cómo aprendemos. Vicente, por favor, levantaste la mano. ¿Qué dice el diácono? ¿Te cansas? ¿Qué tiene esto? ¿Sin doble? ¿A qué se refiere? No de dos caras. Dos chapas. No de dos chapas. De doble ánimo. Exactamente. Porque de una llave no puede salir dos aguas. Claro. No puede salir dulce y amarga. Tiene que ser de una pura palabra. O frío o caliente, pastor. Tiene que ser de un sí o de un no. Claro, puede ser un hombre que si predica, dice algo, cuando baje sea el mismo, ¿entiendes? Aleluya. Que no cambie el ánimo, que no cambie el semblante. Ese yo creo que, como bien dice el pastor. Si en la banca está, debe ser el mismo que está en el púlpito. Claro, y irreprochable es una palabra enorme. Yo estaba estudiando eso. El hecho de poder ser irreprochable, porque uno, a los ojos de los hombres, como dice la palabra, ¿cierto? Procura presentarte a Dios aprobado. Dios, como obrero aprobado, que no tiene de qué preguntarte, que usa bien la palabra de verdad. Claro. Sea con hecho, con palabra. Sí. Debe ser irreprochable, hermano, en su conducta hacia los hermanos, hacia su entorno familiar y también hacia Dios, porque uno puede aparentar ser irreprochable delante de los hombres, pero Dios, que conoce el corazón y que conoce la intención y que nos examina, ahí es donde está el tema de que el hombre de Dios debe constantemente estar examinándose para decirle: Señor, de verdad. Mi pastor el día sábado predicaba un hermoso mensaje donde hablaba las 4 cualidades que tenía Job y cómo Dios lo trató de irreprochable a Dios prácticamente, como Dios hablaba de él. Y decía: tremendo, como Dios habla de este. ¿Cuáles eran las 4 cualidades? No. ¿Cuáles eran las 4 cualidades? Era perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Hermano. Aleluya. Cuando Satanás va, le dice: no has considerado. Amén. Mi siervo. O sea que Dios mismo dio testimonio de él. Eso es irreprochable, bichito. Irreprensible. Irreprensible. Que Dios pueda dar un testimonio examinando nuestro corazón, nuestra conciencia. Porque a veces la misma conciencia nos acusa tan rápido que uno dice:
Es como cuando alguien, no sé, pues si tuviera que hacer alguna labor dentro de la iglesia importante y no está en una condición, esa persona, basado en su conciencia, debería presentarse ante el Señor y arreglar su vida rápido, ¿me entiendes? Porque Dios nos perdona, pero si estamos en una condición que no es la adecuada, no estar en un lugar donde no nos corresponde. No sé, bichito, si más o menos le quedó claro, si le podemos ayudar. Ya, sigamos adelante, estamos, dijimos, me fui para Éxodo, ¿cierto? Y me fui para todo al final, ¿ves? Sigamos con... Esto me queda Dígame. del capítulo 1, verso 2, dice 11 jornadas hay de Oreb, camino del monte hacia Atacade Barnea. ¿Qué quiere decir eso? Cuenta los tiempos. 11 días. Sí, pues no sé si 11 días, 11 jornadas, si se refiere a semanas, meses, pero él está haciendo un conteo porque todo le cuadra. Todo comienza a cuadrar perfectamente. Porque yo leí un libro y dicen que se moran de Egipto a Canaán 11 días. Sí, pues, Claro. sí. Claro. Y ellos en 40 días tenían que llegar porque los mandó por el desierto. Sí. Pero por fuera podían ser 11 días. Sí. Así he leído libros, pero la Biblia no me lo dice así. Es que el camino se supone que era de 40 días, pero debido a su... Porque el desierto es un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Era necesario, Claro. pero ellos pasaron lo que Dios estableció debido a su falta constante. Es como a veces Dios nos quiere bendecir a nosotros mañana, y la bendición está ahí, pero nosotros, debido a nuestra falta, nuestra incredulidad, a veces no tomamos esa bendición. Y pueden pasar años que no están en ese... Ellos se llegaron vuelta, 40 años. Sí. Llegaban a la tierra, a la frontera, y ahí se volvían de allá mismo. Por la incredulidad, la dureza. Sí. Y fíjese eso, que la nube lo guiaba. Claro. Entonces está la mano de Dios ahí, entonces es cierto que, y eso le enseña a guerrear, le enseña que tienen que vivir de vivir bajo el sustento de Dios, porque la única forma que alguien puede vivir en el desierto tantos años es que Dios esté con él, pues, es una cosa como lógica. ¿Quién va a vivir tantos años en el desierto, en un desierto con ese grado de calor, con ese grado de frío en las noches? No es imposible. La única forma explicable para nosotros es que Dios guardó a su pueblo y le enseñó esos 40 años quién era él y lo que él quería hacer con ellos. Avanzamos, ¿cierto? Bichito, ¿puedes seguir leyendo, por favor? Vamos del 19 al 25 ahora. Ahí, ¿cierto? Paramos ahí un poquito. ¿Qué vemos ahora? ¿Se fijan que está contando la historia? ¿Qué vemos ahora? ¿Qué historia está contando? Perdón. La historia de Números 13, ¿Cierto? cuando Jehová manda a Moisés que mande a 12 príncipes de cada tribu y lo envíe a reconocer la tierra de Canaán. Se fija, incluso está contando la historia de Números 13 del 1 al 33. Eso está diciendo él, ¿por qué? Porque está relatando todo el camino hasta nueva generación. Bendito. Es un resumen que está haciendo ahora. Pasemos ahora del 26 al 33, visito, pero vamos a poner algunos puntos ahí, como yo le diga, ¿ya?
Ahí escucha esto, empieza a nombrar los pecados. Ya sabemos, la primera aquí aparece que fuiste rebelde, ¿cierto? Dicen amén. Vamos, sigamos. Otro más. Ya fueron murmuradores ahora. Vamos. Amén. Amén. ¿Qué nos hace meditar esto, hermano? ¿Qué nos hace pensar así en el corazón, diciendo lo que le está diciendo a ellos y qué habrán tenido en el corazón estos jóvenes, esta gente al escuchar estas cosas? ¿Qué cree usted, hermano? Y si les contamos a nuestro hijo, mira, conozco un Dios que nos ha prometido salvación, conozco un Dios que nos ha prometido vida eterna. Si podemos, por eso es tan importante que el hombre de Dios, el predicador de Dios, el que predica en la calle, el hombre que coordina, inculque fe, hermano, que cada historia delante del Señor. ¿Y qué vemos aquí, hermano? ¿Qué presión nos deja esto, hermana Angélica? ¿Qué nos deja qué sensación nos deja estas palabras de Moisés al expresar cómo el pueblo tomó lo que no sé, yo, o sea, al pensar que vieron tanta grandeza, pero ellos no la vieron, pero al contarla me imagino que igual se tiene que entristecer el corazón por no creer a lo que las promesas que Dios les tenía para ellos. Me imagino que es como que uno al leer la palabra y ver tanto lo que vio el pueblo y no creer a lo que de todo lo que le mostraba día a día y no siempre estaba murmurando. Es como, me imagino que es tan triste como lo que uno siente cuando ve esto, que como que no vieron la grandeza de Dios. No, o sea, no, los padres, porque él está contando la historia a los hijos. Entonces ellos yo me imagino que se sienten tan tristes como uno cuando dice cómo no pudieron ver la tremenda bendición que tenían en sus ojos. O como uno muchas veces puede a lo mejor también cometer errores y ver que Dios igual a uno le tiene promesa y a veces no las toma porque no las cree, no las cree. provoca tristeza, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué dice Marquito? ¿Qué nos provoca todo esto? Y el 30, pero, oh, Dios mío, o sea, el cual va delante de vosotros, dice a Dios. Esperen por vosotros. Tremendo, hermano. ¿Qué piensa Marquito? ¿Sí habrán llorado ese día, hermano, esta gente? Bendito Dios. Habrán quebrantado. Bueno, creo que igual en este caso, como hombres jóvenes, quizás también empezaron a llorar y también quizás cuántas veces los padres le contaron lo mismo que Moisés ahora en este caso le habló. Quizás también entró en ello, en ese caso, el desconsuelo, el no quizás haberle creído a sus padres y lo que hizo Jehová por ellos, por sus padres, pues si ahí casi hace ese, como que va a resumir
Moisés lo que Dios había hecho por los padres de ellos, le mostró todo, le puso una nube, le dio calor, peleó por ellos y aquí creo que Dios le quiere hacerle recargar que Él es el Dios de Israel, Él es el Dios de los padres y que tienen que ellos creer. Más atrás decía, no teman, Amén. esfuérzate. Lo mismo que le hablaba a Josué, esfuérzate. Entonces creo que estos jóvenes tuvieron una bendición enorme, así como estamos viendo la juventud que viene tras nuestro en este caso de Betel, ya sea Martín, ya sea aquí mismo Visito, hombres que jóvenes que tienen que ellos aprender a conocer y también ir preguntándole a mi obispo, ¿cómo usted lo vivió? ¿Qué es lo que hizo Dios con usted? Y porque eso igual es importante para las personas que vienen de atrás nuestro, pues, qué es lo que ha hecho Dios por usted, cómo lo hizo, y eso igual va llenándote de fe. Creo que es muy importante, igual que la juventud crea y conozca lo que Dios ha hecho por los padres. Y creo que eso llena de fe y también llena de una convicción a la juventud para creer realmente el Dios que nosotros tenemos es un Dios vivo, real, que hace nuevo al hombre, que lo cambia, que también regenera la mente del hombre y de la mujer. Entonces creo que en este caso estos jóvenes creo que deben haberle llorado con el desconsuelo quizás y creo que también fue un acto de fe de Moisés mostrarle lo que Dios había hecho con ellos. Tremendo, Moisés, ¿cierto? ¿Qué le dice a mi pastor esto? ¿Ah? La gente que comenzó a desanimar al pueblo, vieron los problemas, vieron las murallas, pero no se daban cuenta que Dios estaba con ellos. O sea, me da a entender que, como dijo Job, de oída te había oído. Amén. No conocieron a Dios. Amén. El pueblo antiguo no conoció a Dios. Los que quedaron en el desierto no lo conocieron porque no le creyeron. Amén. Porque cuando a Dios se le conoce, se le cree. Amén. Dios fue el problema de estos 10 espías que comenzaron a desanimar. Por eso que José y Caleb entran. Ellos reanimaron al policía. Al libro del número está más claro esto. Lo único que todos le creyeron, si Dios está con nosotros, dijo ¿cuánto se llama? El compañero de Josué. Caleb. Si Dios está con nosotros, los comeremos como a pan. Amén. Pero los otros 10 desanimaron al pueblo. Vieron las murallas, vieron lo gigante, pero no se dieron cuenta que el que estaba con ellos era el gigante más grande que había. Amén. Entonces, eso es lo que pasa. No conocieron a Dios. Amén. Lo escucharon de oída, nomás. Sí. ¿Qué les faltó para conocer a Dios? ¿Qué nos falta a nosotros, pastor? Para conocer a Dios se conoce por la Escritura. Amén. Pero con fe. Amén. Ellos escucharon la ley, Amén. pero no la escucharon con fe. Sí, amén. Ese fue el problema. Ellos entraron en la palabra, pero no iban con fe. Amén. Ese fue el problema del pueblo de lo antiguo. Amén. Y lamentablemente, que Dios nos libre a nosotros. Amén. Dentro de las iglesias hay gente que está dentro de la iglesia, escucha la palabra, pero no crea la palabra. Amén. El pueblo antiguo, como predicaba el sábado yo allá, el pueblo antiguo vieron los milagros, mientras había milagros, amén, mientras el mar se abrió, gloria a Dios, pandero, vaya cantando, danzando, mientras alumbraba la luz en la noche, gloria a Dios, y cuando Dios habló, gloria a Dios, pero después se olvidaron. amén. Cuando ya Dios los dejaba en tiempo, se olvidaron. Cuando venía el problema, ya se olvidaron de los milagros.
Amén. Y así hay gente en el pueblo, en las iglesias, que quiere ver cosas dentro de la iglesia para creerle a Dios. Amén. El verdadero hombre de Dios le cree a la palabra y por la palabra que inventa. Amén. Si el pueblo antiguo hubiese creído a la ley, habrían salido otros. Estos antiguos habrían tomado el pueblo, habrían tomado la tierra prometida. Amén. Amén. Mire, no está dentro del estudio, pero muy cierto lo que dice el pastor, pero hay una palabra que vuelve a enfocarnos en la misma posición. Y les voy a invitar a Nehemías, capítulo 8. Por favor, vea el verso ahí. Luchito, si lo encuentra, lo leo. El hermano Juan, si lo encuentra, lo lee, por favor. Nehemías, capítulo 8. ¿Qué es lo que pasa, hermano, después de un periodo? Amén. El pueblo vuelve del cautiverio, ¿cierto? Se levantan los muros, se levanta todo, pero falta algo. Amén. Está haciendo Moisés es lo que un día determinó hacer Nehemías junto a Esdras. Esdras, el erudito, ¿cierto? Nehemías, el hombre de la fuerza de Dios, pero Esdras es el erudito, es el hombre de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Vamos, miren, fíjese lo que hace aquí, es un poco muy parecido a lo que está haciendo Moisés, y fíjese en el efecto de lo que provoca la palabra. Nehemías 8. 8, Amén. sí. Léalo, hermano Juan, por favor. Vamos a ir Ya. leyendo, yo vamos a ir conversando. Esdras lee la ley al pueblo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de los hombres como de las mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza, que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Pare un poquito ahí. ¿Se fija lo que pasó? Ahí está la clave. Díganos, pastor. Sí. Dice que estaban atentos. Amén. Y lo mismo que dice Deuteronomio, la segunda repetición de la ley, Sí. Si oyere atentamente Sí. la voz de Jehová, tu Dios. Aquí estaban atentos Amén. al libro Sí. de la ley. No a Esdras, al libro. Amén. Porque tiene un problema aquí, porque volvieron del cautiverio con otras costumbres, dejaron la ley, dejaron a Dios, se olvidaron de Dios, pero llega un momento en que el mismo pueblo aquí dice, tráiganos la palabra, ¿entiendes? Y es lo que la iglesia, lo que levanta una iglesia, hermano, será esto, lo que decía mi pastor, lo que sustenta la iglesia será esto. Tráiganme la palabra, traigan. Y lo que está haciendo Moisés aquí está haciendo el mismo gesto. Tráiganme la palabra, pongamos la palabra, recordémosle, recapitulemos las que dice la misma palabra del Señor. Y ellos dijeron, el pueblo, queremos escuchar, dice, desde los que tenían entendimiento, está diciendo que los niños incluso fueron, que ya comprendían las cosas, a eso hagámoslo escuchar. Y dice, ¿a quién pongamos a leer? Pongamos a leer al erudito, pongamos a leer al hombre de Dios, pongamos a leer al siervo de Dios, pusieron a Esdras y lo ponen como en un púlpito, y Esdras comienza, dice, a leer, hermano. Y escucha esto maravilloso. ¿Y desde qué hora hasta qué hora? Según el mismo texto, bicho. ¿Qué decía? Desde el alba hasta el mediodía. No paró de leer y de leer. Y mientras él leía, algo comenzaba a suceder. Mire lo que están haciendo los hombres de Dios. Lea por favor, hermano Juan. Siga adelante. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Aleluya, ¿eh? Igual que usted. Amén. Siga leyendo. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Hadadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando los abrió, todo el pueblo estuvo atento. Amén. Mire lo que pasa, hermano, cuando el pueblo está atento. Y fíjese la labor que hacen los levitas que están junto a Esdras y a Nehemías. Por favor, hermano, sigue leyendo.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Sí, por favor. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Miren lo que pasa, hermano. Esdras y Nehemías coordinan esto tan bien. Comienza a predicar Esdras, comienza a leer. Mientras iba leyendo, recordemos que ellos volvieron y perdieron la lengua. Habían perdido la lengua nativa. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Interpretaban y explicaban. Eso dice ahí el texto maravilloso. Dice, y ponían sentido, verso 8, y leían el libro de la ley. No solamente y dice, y Dios claramente, están explicando. Y después dice, y le ponían sentido. No hablaban cualquier cabeza de pescado, eso es lo que quiero decir. La preocupación del predicador, la preocupación nuestra como enseñadores, la preocupación de nosotros que predicamos en la calle, no hablan lo que sienten, no hablan cualquier cabeza de pescado, lo que primero que se le viene a la cabeza, no, hermano, le ponen sentido. ¿Qué quiere decir eso? Escudriñan, ellos conocen la escritura, escudriñan la escritura, reflexionan en la escritura, meditan la escritura, y después tienen la valentía, estos levitas, de decirle, mira, lo que está diciendo Esdras es esto, y le empiezan a contar. ¿Y qué está leyendo? Pastor, ¿qué estará leyendo? Tiene el libro de la ley, ¿qué está leyendo? ¿Qué le estará leyendo? Según les trajo la ley de Moisés. La ley de Moisés, está leyendo el Pentateuco, hermano. Claro. Aleluya. Y tuvo todo el día leyendo de la Biblia. Y quizás en qué parte no está que se quebrantaron tanto. Para demorarse tanto le estaba exhortando, ¿no? Leyendo y exhortando. Y los levitas están trabajando y están poniéndole sentido, dice, de modo que entendían la lectura. Sí, la lectura. Y por favor, hermano Juan, lea el 9. Hasta ahí vamos a quedar. Ya, después lo sigue leyendo en su casa, pero leamos el 9. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todos el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Ah, mi alma calaba. ¿Qué hacían, hermano? Lloraban oyendo la palabra de la ley. Arrepentimiento. Amén. Estaban entristecidos. Amén. Están quebrantados, Amén. Están humillados, están llorando. Gloria a Dios. ¿Necesitó luz, hermano? ¿Necesitó humo? ¿Necesitó emocionalismo? No. No, hermano. Gloria al Señor. Aleluya. Sentido, mi pastor, ¿qué hizo? Le puso sentido a la escritura y tocó corazones. Claro, lloraban. ¿Por qué lloraban? Porque la palabra era ella escudriñando el corazón, el pecado que estaban, lo alejado que estaban de Dios. Amén. Entonces la ley iba diciendo, mira, esto y esto dice Jehová, lo que tienen que hacer el pueblo. Amén. Y se daban cuenta que ellos estaban lejos de Dios. Amén. Entonces ese arrepentimiento lo hizo llorar. Y a veces la palabra no le hace nada a nadie. ¿Qué pensamos de esto, hermano Juan? ¿Qué piensa de esto, hermano? ¿Lo había leído alguna vez en Nehemías 8? Sí, lo había cuando hago ejercicio en la mañana, pero no poniéndole tanta atención como ahora. Porque igual se me caían las lágrimas entendiendo esto, que muchas veces lo que más me quedó en mi corazón es que le ponían el sentido. Como decía usted, muchas veces queremos hablar del testimonio de uno para la iglesia, porque la iglesia muchas veces más entiende de testimonio que la palabra. Y no es así, pues, no es así. Dios es el que pone el querer como el hacer. Aquí dice, esto puede haber involucrado la traducción para aquellos que solo sabían arameo, procedentes del exilio, pero parece más bien dividir el texto en sus partes para que lo pudieran comprender. Esto era una exposición o explicación del significado, y no solo la traducción.
de modo que entendiesen la lectura. Amén. Bendito Dios. Esa es la labor, ese es el trabajo, que mucha gente lo puede tomar a la ligera. No, hermano, esa es la gran labor, la gran responsabilidad que tenemos cada uno de los que tomamos la palabra del Señor para poder decirle a alguien, esto dice el Señor, hermano amado, esta es la palabra que Dios trae hoy día al corazón del pueblo, no predicar lo que yo sienta, no predicar lo que yo crea, no predicar lo que yo pienso. Ahora si vamos al versículo 3. En Nehemías, claro, versículo 3, esto trajo un avivamiento. Perfecto. Trajo un despertar. Un despertar. Entonces, ¿qué es lo que trae avivamiento al pueblo? Amén. Es la palabra. Amén. No la emoción. Amén. Es la palabra. Amén. El versículo 3 sí. dice, y leyó en el libro delante de la plaza, leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Amén. ¿Y qué había allí? Mujer y hombre, trajo el avivamiento, un interés a la palabra. Y dice la escritura, y en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, a los oídos de todo el pueblo, estaban atentos al libro. Amén. O sea, la palabra trae avivamiento a la iglesia. Sí, amén. Claro. Amén, pastor. Pero, ¿por qué trajo avivamiento? Porque la oían atentamente. Sí. Y esto me recuerdo, hermano Omar, cuando, siempre lo digo esta palabra, cuando se forma la iglesia de los filipenses. Amén. En los Hechos capítulo 16, Amén. había una mujer llamada Lidia y dice Sí. que Pablo comenzó allí a exhortar, y esta mujer dice que estuvo atenta Amén. a oír lo que hablaba Pablo porque ella no entendía. Amén. Estuvo atenta, pero dice que Dios Amén. le abrió el corazón a la mujer y entendió. ¿Por qué? Porque estuvo atenta. Amén. Amén. Y esto le pasó al pueblo también. Amén. ¿Entiendes? Bonito. Amén. Hermano Baristo, adelantado la mano. ¿Quiere decir algo? Solamente como para decir dos palabras. Lo que pasa es que cuando la congregación o la persona o el hijo del Señor va entendiendo lo que el siervo o el predicador va diciendo en la palabra, y también de cierta manera cuando uno está y entiende lo que está cantando, eso produce algo en el corazón de la persona, porque además que el Espíritu Santo, cuando guía esa palabra, yo creo que causa muchas cosas, redarguye, restaura, como decía nuestro siervo, nuestro pastor, y muchas cosas, hermano. El tema está ahí cuando uno entiende lo que está leyendo, entiende lo que va diciendo este predicador, y el Espíritu Santo te va redarguyendo y te va examinando y para poder entender en qué estamos mal. Eso básicamente. Lo escucha bajito, hermano Baristo, pues sí, le escuchamos, le entendimos. Eso es, por hermano, mire qué lindo, nos llevó otro versículo que no estaba aquí en los estudios, pero nos hace entender esta idea de la importancia por qué Moisés está haciendo esto. Bichito, dígame. Es que muchas veces cantamos y no sabemos qué es lo que cantamos, o muchas veces leemos y no nos detenemos en la lectura de, uno le pregunta a veces a la gente, ¿quién ha leído toda la Biblia? Leer una cosa, ¿cierto? Muchos nos pueden, pero ¿quién ha tratado de entender la Biblia? ¿Quién ha tratado de meditar en la Biblia? ¿Quién ha tratado de reflexionar en la Biblia y ser confrontado? Esto es algo muy personal, hermano. ¿Quién de nosotros ha sido confrontado por la Escritura? Porque en esto yo necesito ser confrontado, y aquí la Escritura nos confronta enormemente, porque ¿qué despertó, como bien dijo nuestro pastor? Ese avivamiento fue el estar atento. ¿Qué despertó ese avivamiento? Fue el deseo de oír la palabra del Señor. Ellos desearon oír la palabra del Señor. ¿Y qué despertó ese avivamiento? Un hombre de Dios, como Edra, que entendiera la palabra, para él darle el sentido correcto, que es lo que
Cristo en nosotros, cuando cuando Cristo trae la interpretación correcta de la palabra del Señor, ¿qué provocaba en los corazones? Ya vemos los que iban camino de Maús, les ardía el corazón cuando el Señor les abría las escrituras. le abría la escritura. Ahora, lo que dice el hermano Vicente, de la alabanza. Pablo dice que debemos cantar en el Espíritu, Amén. pero también con conocimiento, Amén. o con entendimiento. Saber lo que estamos cantando. Amén. No solamente llevarlo a la emoción, gloria a Dios, pero aprendamos qué es lo que estamos cantando. Yo creo que esa es la importancia de llevar el servicio, como dice la apóstol, Cristo. Claro, a Cristo en un culto. El coordinador tiene que tener palabras, poder dejar, no forzar, porque si el coordinador no estuviese forzando, la gloria de Dios saldría en forma innata. Claro. ¿Sí o no, pastor? Bueno, Omar, Dígame. y cuando el predicador o el que está coordinando está llegando al corazón y sale, como dice acá, ese amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinando a tierra. Eso es lo más maravilloso, cuando se entiende la palabra y cuando le da un propósito a eso, como decía el hermano Vicente, también por emociones uno muchas veces llora, pero ahora al sentir, yo he pasado muchas veces por como le decía, yo llego a las 6 de la mañana a mi trabajo y me pongo a hacer ejercicio y pongo por internet, empiezo a escuchar y he pasado muchas veces por acá y ahora le da sentido a lo que estamos leyendo, porque la palabra hace eso, la palabra. Y eso es lo más impresionante de esta lectura, de lo que poder llegar y ver hasta ahora, de lo que estamos sintiendo hasta ahora, usted, el pastor, y todos los que están escuchando ahí también al mismo tiempo. Y eso es lo más impresionante de esto. Eso, mi amado. Gracias. Y si se fija, la emoción en sí no es mala, pero la emoción debe estar sustentada en la Escritura. Debe estar sustentada en Cristo. ¿Entiendes? No estar porque yo siento pena, porque siento pena, no. ¿Por qué tú sientes pena? Porque la Escritura, porque ellos lloraban porque se fueron confrontados a su pecado. Claro. Y ahí fueron los quebrantó. Fue un redargullido. Eso le saca un arrepentimiento. Eso lo hizo llorar. No es que esté forzando el coordinador o el predicador, llora, no. Juzgando, no, le está leyendo, esto es lo que dice Jehová. ¿Y qué ha de sentir si le está leyendo la ley? Sí. Y quizás si uno se pone a pensar y aplica la palabra, es lo que debiéramos sentir nosotros hoy día, ahora. Que Dios nos redarguya. Que cuando le hemos creído a la palabra, cómo hemos tomado la Escritura, con el temor, con la reverencia. Y que Dios nos ayude porque a mantener una idea de lo que es Dios y la grandeza del Señor. Y solamente al abrir su Escritura, hermano, Dios nos puede tocar y cambiar. Sigamos avanzando para que pueden, porque ya se va a hacer tarde. Bichito, por favor, siga leyendo. 24 quedamos. Sí, por favor. Excepto. Qué tremendo. Qué tremendo, ¿cierto? Sigamos leyendo nomás. 41 hasta el 46, bicho, que termina.
Aquí vuelven al Mar Rojo ya. No, lo que él está redactando la idea, ya, le está redactando sí. la historia. Sí, Y le está diciendo, mira, esto va a pasar y tú no vas a entrar por esto, pero sí va a entrar porque le está contando la historia, toda la historia por lo que cómo llegaron ahí, pues. Eso lo está contando a los jóvenes, cómo llegaron aquí, cómo están hoy. Y mira lo que pasa otra vez, imagínense, hermano. Por favor, bicho. Claro. Y si se fijan, él dice, Moisés del mismo dice, y Jehová me dijo a mí que no entraría. Oh, el hombre, eso le tiene que doler el corazón, hermano, eso no tiene que doler el corazón. Porque un hombre puede decir, pero si Moisés fue tremendo, hermano. ¿Quién como Moisés? No hay un hombre mejor que él. ¿Quién, hermano? Tenía esas cualidades, esas condiciones, ese amor por la alma. Él, el prototipo de pastor después de Cristo, perfecto, hermano. Con un corazón bondadoso, misericordioso, un hombre fuerte, de carácter fuerte, pero al mismo tiempo pastoral, absolutamente. Y él dio de todo lo bueno que hizo. Fueron 40 años, y uno medita en esto, fueron 40 años que aguantó esa gente, pastor. Y oraba por ellos. El pastor, ¿cuántos años no aguantaba a nosotros, hermano? ¿Cuántos años te aguantaba a ti que estabas ahí escuchando? Aleluya. Hermano? Perdona, escuchando, perdón. Pastor, 40 años, este pastor, ¿cuántos años le aguantará? ¿Usted hubiera aguantado ese pueblo, pastor? En el ofrecimiento de Dios que los cambia, uno, cámbiamelos, señora, todos, por favor, sácame todos los cabezas de palo, sácame todos los cabezas duras, sácame todos los porfiados, sácame todos los flojos, sácame todos los desobedientes, Señor. Pero Dios, hermano, nos hace mirar otra cosa. Nos hace mirar a los demás con misericordia. Porque estas cosas, leer la Escritura, nos confronta a nuestras faltas. Amén. Uno empieza a mirar a los demás con misericordia. Moisés amaba a la nación. Moisés amaba al pueblo. Al pueblo. Sí. Tremendo corazón de Moisés. Sí. Ya, bichito, sigamos leyendo, por terminar. No vamos a aparecernos aquí. Bendito. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermano? El pueblo que nunca hizo la voluntad de Dios, y ellos, debido a todos sus errores, como dijeron, no, vamos a hacer esto en el nombre de Dios. Pero de verdad Dios nunca lo había mandado. Y ellos se atrevieron a hacer algo pensando que podían lograr algún favor cuando habían cometido tremendo error hace poco. Esto está en Números 14. Esto me trae que a veces interpretamos mal el texto. Amén. Sí. Que sale en Timoteo, Sí. Cuando habla del soldado, parece, si no me equivoco. Timoteo, capítulo 1 Timoteo capítulo 2. Dice que aunque seamos infieles, él sigue siendo. Es lo mismo. Y muchas veces tomamos ese texto, Sí. pero aquí no nos dice eso. No. El pueblo fue infiel, Sí. y Dios se apartó de ellos también. Sí. Y a veces decimos allá, no, que Dios, que seamos infieles, Dios sigue siendo, estamos equivocados. Y sale un puro texto, no podemos sacar una doctrina de eso. Claro. Y que se refiere también a que Dios en su palabra permanece fiel. Claro. Él no cambia, es inmutable. Claro. Entonces él sí es fiel, pero es que él no cambia, su naturaleza no va a cambiar. ¿Entiendes? Porque la bendición estaba. Claro. Pero Dios no puede permitirse que un infiel la pueda tomar. Claro. Esto es lo mismo que le pasa a los hijos de Elipo, ¿se acuerdan? Amén. Iban a la guerra constantemente, Claro. y llevaban el arca. Llevaban el arca. Y decían, como un amuleto. claro, el arca Pero nos va a no salvar. llevaban fe. No, y tampoco tenían una conducta irreprochable. Era conducta mala. O sea, hacían tremendas barbaridades y creían que Dios lo iba a respaldar solo por el hecho de ir a la guerra con el arca. Y a nosotros quizás consejo, o sea, la voluntad de Dios, no nos atrevamos a hacer algo que Dios no nos manda. No nos atrevamos a hacer cosas porque necesitamos hacerlas,
pero no le hemos preguntado a Dios si la voluntad, o si andamos mal. Yo siempre he dicho, si andamos mal correctamente delante del Señor, es mejor ser honesto. Mire, le toca predicar, hermano, no, estoy mal, no voy a predicar porque va a pasar esto, una derrota. Resultado por la verdad de Dios, la santidad del Señor, Dios no va a respaldar eso, nunca va a respaldar el hecho de que uno ande mal, y este pueblo cayó en esta deshonra, y volvieron a caer, y volvieron a fallar, y Dios es tan claro, le dice, no. Y porque no se arrepintió, no lo escuchó. Es como la voluntad, como es la voluntad perfecta y la voluntad permitida. A veces puede pasar así también, hermano. Así que, bueno, este ha sido el capítulo 1. Y Dios les bendiga, espero que les haya sido bien, hermano. Un gusto traer volverle a ver acá a usted. Bienvenido a nuestro hermano Juan, que está en su primer estudio. ¿Qué le pareció, hermano Juan? Sí, no, aquí estoy, pero totalmente agradecido porque tomarlo así, la palabra sobre todo del Deuteronomio, que muchas veces uno, como le decían delante, uno pasa nomás y lo lee así entre líneas, pero basándome, ya lo había leído varias veces en Números capítulo 13, que hablaba de eso, de los príncipes, que muchas veces nosotros como líderes también hacemos caer a la iglesia, porque muchas veces tenemos un liderazgo, una responsabilidad grande, y de repente decimos tal cosa y ponemos debilidad también en la hermandad. Tenemos que tener mucho cuidado nosotros lo que decimos, lo que hablamos arriba del púlpito, o cómo nos expresamos delante de otro líder, porque nos están mirando la gente, nos está mirando la iglesia, y van a decir, mire y este es lo que hace siendo líderes. Entonces, no es cualquier cosa tomar esto, y como decía usted en un TikTok también que había dicho, la humildad que tenemos que tomar de tomar la responsabilidad es algo grande, y esto es de bendición para mí, todo lo que está haciendo, también lo que leí, que sea el video que también mostraba el profesor también con respecto a eso, lo vi un poco. No, esto va a ser de una gran bendición este año para mi vida. Eso, mi amado. Esperamos que siga siendo bendición para los hermanos de Maipú, porque hay una convicción. La gente de Angol, estuvimos trabajando con ellos, el pastor Aío se le ha apoyado en la parte bíblica a ellos bastante, y han crecido mucho, han tenido un respaldo, hermano, en la iglesia. Y después los hermanos que le hicimos una clase en relación a cómo predicar, exhortar y el cuidado. Me da risa porque los hermanos me decían entre ellos, como al final de todo ese trabajo, ese año de estudio que tuvimos con ellos, no quería predicar ninguno. Es que predicaba que los hermanos se examinaban mucho, no, estamos mal, hermano, mal. Sí, pero eso es la palabra del Señor, poder crecer, poder tener respeto, reverencia, cuidado, amor también, y misericordia, hermano, hasta misericordia. Pensemos en Moisés, que aguantó 40 años a esa gente. Nosotros nos ayuda el Señor para tener amor y paciencia. A alguien más le damos gracias al Señor ya, y vamos a estar despidiendo. Que Dios bendiga grandemente al hermano Aristo, a la hermana Angélica también, que está con nosotros, ¿cierto? A Marquito, que siempre está unido también, a Martín de Alicente. Dios les bendiga grandemente. Si los vemos ya en la próxima clase, mi pastor nos puede despedir. Amén. Padre, le damos gracias en esta tarde, Señor, por la palabra, por estos estudios, Señor, que hemos escuchado. Dios mío, abra nuestro entendimiento cada día, y que también nuestras conductas vayan cambiando, Señor, nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, es la que nos redarguye y la que cambia el corazón del ser humano, Señor amado. Bendiga a mis hermanos que están detrás, Señor mío, de esta pantalla. Bendiga a mi hermano Marcio, le dando más gracias, sabiduría, Señor amado. Y Dios mío, y glorifíquese en él y bendígale en todas las áreas de su vida, Señor. Bendígalo en esta tarde, en esta noche, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Dios les bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Gracias.